Sean bienvenidos a nuestro cuarto podcast. En esta ocasión hablaremos acerca de los viajes del tiempo y su posibilidad de realizarlos. Muy bien, para este podcast yo quisiera empezar, empezaríamos a hablar sobre viajes en el tiempo y sobre, pues, sus más conocidas, paradojas, por así decirlo. Obviamente, como todos saben, esto consiste en varias inconsistencias que ocurren gracias a el mal uso o el mal entendimiento nuestro escaso entendimiento que tenemos a través del tiempo, ya que la propia idea de viajar en el tiempo, de ir al pasado, específicamente viajar al pasado y corregir un evento, obviamente implica que sería posible cambiar ciertos hechos, pero debido a que, lógicamente, muchas de las cosas que hacemos son debidas a ciertos efectos, si intentamos cambiar esos efectos, se produce un error en ese aspecto, de que si no hay una razón para viajar en el tiempo, ¿por qué estaríamos viajando en el tiempo en primer lugar? Y esto es de lo que tratan específicamente las paradojas. Existen específicamente dos tipos de paradojas: paradojas abiertas y paradojas cerradas. Las paradojas abiertas son ocurren cuando algo está ocurriendo gracias a que tú viajaste en el tiempo. O sea, no es, se dice abierta porque es completamente impredecible el qué va a ocurrir con el tiempo debido a tu propio viaje. Y las paradojas cerradas es cuando las cosas ocurren debido a que tú viajaste en el tiempo. O sea, tú existes, el propio viaje en el tiempo existe gracias al propio viaje en el tiempo, donde previamente todo ya está predeterminado y no hay mucho peligro de qué va a pasar con la historia. Sin embargo, sí es sumamente extraño y fascinante pensar de que de alguna manera extraña el tiempo mismo se crea a sí mismo, como si nuestras acciones fuesen no un producto de nuestro, sino más bien como una especie de predeterminación del tiempo, incluso algunas veces rozando en que posiblemente de alguna u otra manera la propia existencia del tiempo tenga como algún tipo de inteligencia. Obviamente todo esto que estoy diciendo lo digo desde el ámbito de la literatura y la fantasía, porque todas estas son hipótesis y teorías, porque no se puede viajar en el tiempo, por lo menos hacia el pasado, o por lo menos no hasta ahora no tenemos una idea de cómo sería posible eso. Así que, como termina en el terreno de la fantasía, por eso la literatura y la sugestión humana son lo que principalmente mueve a través de esto y lo que genera estos tipos diferentes de paradojas. Ok, entonces, para resumir, dices que hay dos tipos de paradojas. Digamos, una paradoja encadenada, donde son el propio suceso del viaje en el tiempo el que hace que el tiempo ocurra. Y digamos uno que está abierto, que puede alterar lo que viene siendo el tiempo, ¿no? Sí, prácticamente es eso. Ok, ¿tienes alguna? Sí, estaba viendo algunas de estas paradojas. Por ejemplo, vamos a ver la clásica paradoja abierta más común que todo el mundo conoce, que es la paradoja del abuelo. Todo el mundo, en caso de que no la conozcan, daré un breve resumen. Trata de que si tú viajas en el tiempo a intentar matar a un familiar, en este caso tu abuelo, pero puede ser cualquier persona cuya existencia dé nacimiento a ti mismo, o incluso puede ser tú mismo. El chiste es que si la matas, viajas en el tiempo y la matas, por lógica no existe una persona que pueda viajar en el tiempo atrás contigo. Ese es un tipo de paradoja abierta, donde no sabes qué va a pasar, porque está rompiendo este viaje en el tiempo rompe las leyes de del cómo está constituido la línea temporal, por así decirlo. Pues sí, digamos que cuando haces eso estás alterando una construcción dada por el tiempo, que vendría siendo mi abuelo, luego nace mi padre y luego nazco yo. Uh-huh. Pero entonces, digamos, al asesinar a tu abuelo te estás saltando un paso, ¿no? Entonces digamos que estás haciendo como un agujero en la línea temporal, ¿no? Como que un vacío ahí. Así entonces es. Supongo que las respuestas para esa pregunta son muy variadas, ¿no? Cada quien tendrá su manera de ver qué es lo que podría pasar, pero hasta que no podamos experimentarlo, nadie se podría saber en qué resultaría esa paradoja. Uh-huh. Otra paradoja, por ejemplo, pero en este caso de un modo cerrado, es una paradoja que le dicen Boltzmann back, que consiste en mandar información pasada a tu pasado para que se genere esa propia información. Es muy extraño. A mí me gusta más con otro ejemplo, que es el ejemplo de Beethoven. Por eso yo a veces le digo esta paradoja, la paradoja de Beethoven, porque me gusta más.
La idea es que inicia cuando alguien quiere viajar en el tiempo para conocer a Beethoven, pero resulta que Beethoven no existe. Y bueno, él no se sorprende de este descubrimiento, pero ante todo le molesta porque Beethoven es no solo su compositor favorito, sino que él es su música favorita y no quiere concebir un mundo donde Beethoven no exista. Así que decide de una u otra manera lograr que Beethoven exista. Para hacerlo, él se hace pasar por Beethoven y usando todos los conocimientos que él sabe de Beethoven, él crea la música de Beethoven y la recrea para que la gente la tenga. Pero la gente, al no saber quién la hizo, ahí al preguntarle al compositor, que es esta persona, de quién es, y escuchar de él que es música de Beethoven, ellos concluyen, estas personas concluyen, ok, si él dice que le hizo Beethoven y la hizo él, pues entonces él es Beethoven. Y prácticamente él se termina convirtiendo en Beethoven. Sin embargo, este es más, vuelvo a decir, esta parte donde roza en que quizás de alguna manera la temporalidad tenga como una especie misma de inteligencia, porque eso quiere decir que la música de Beethoven no fue creada, sino copiada por un Beethoven pasado, y copiada por un Beethoven pasado, y así infinitamente, haciendo que es imposible identificar cuál es su origen verdadero. Algunos incluso en este caso tipo de paradojas proponen que, bueno, de manera poética, que si no hay un final a esta línea infinita de copias de Beethoven, eso quiere decir que el verdadero creador de la obra de Beethoven es el tiempo mismo, ya que el tiempo mismo es el que genera la existencia de la obra de Beethoven. Así que se puede decir que el autor en este tipo de paradojas, el autor de la obra de Beethoven es el tiempo. Ok, entonces aquí podríamos decir que el tiempo básicamente está diseñado para que cierto evento ocurra para que pueda seguir pasando el tiempo. Sin embargo, ese evento en esta paradoja, digamos que está ligado a una cadena infinita de eventos que si retrocede sigue siendo el mismo evento una y otra vez. Entonces no se sabe bien cuándo empezó el evento, pero simplemente sabe que existe, ¿no? O sea, sabe que cuando estás en el futuro ya existe la música que compuso Beethoven, pero entonces no se sabe exactamente cuándo empezó. O sea, solamente el evento está hecho, es un hecho, pero no se sabe bien cómo se originó. Simplemente básicamente es un evento que estaba diseñado para estar en la realidad. Ahora, si me quedé pensando ahorita que dijiste en la paradoja pasada del abuelo, me quedo pensando que para que el tiempo pueda existir tiene que ser una línea derecha. Por ejemplo, el tiempo siempre va avanzando, pues obviamente el tiempo siempre va, digamos, de manera adelante. O sea, nunca, siempre se está escribiendo y sobreescribiendo. Y ahora, digamos, es como de estos rollos de películas que tienen un frame por frame. O sea, de estos cuadritos donde se ve la imagen. Y entonces cuando la pones en el monitor, el rollo, pues digamos que la imagen pasa como la película, que es, digamos, un conjunto de muchas imágenes. Pero entonces digamos que para que la película se pueda estar pegada, todo el rollo tiene que estar junto. Ahora, si cuando matas a tu abuelo, básicamente lo que estás haciendo es cuando cortas como una tira de ese rollo de película y lo unes con cinta para que pueda seguir el tiempo, porque el tiempo siempre tiene que seguir derecho. Entonces, si matas a tu abuelo, el tiempo, digamos, se imanta, se podría pegar. Entonces, digamos que básicamente tú serías tu propio abuelo, para que el tiempo pueda seguir. Bueno, me quedé pensando, ¿podría ser algo así? Sí, de hecho, estaba viendo también muchas formas en que estas paradojas pueden ser, por así decirlo, solucionadas. Una de ellas es como dices, que le dicen que, se maneja como la idea de que el tiempo no sea lineal, sino en 3D. ¿A qué se refieren con esto? Se refieren a que no es este cambio en la línea temporal indirectamente forma parte de la línea temporal, pero de una división de una división alterna. Es muy complicado. Resulta, la idea es que nosotros pensamos en el tiempo de manera directa, pero pensándolo como una especie de gráfica 2D, así como va y sube y baja o algo así. Pero unos proponen que tal si no es una gráfica 2D, sino una gráfica 3D, que puede meterse a la profundidad o meterse a... Hay un eje Z, ¿no? Hay un eje Z, exacto, hay un eje Z. En este caso... hay varias líneas. Hay varias líneas temporales.
pueden retornar, que pueden retornar. Dice, en este caso, digamos que la línea donde estás tú, que sigues con tu abuelo, va directo, pero ya cuando viajas en el tiempo se divide a otra realidad, donde tú viajas en el tiempo y matas a tu abuelo y luego regresa a la realidad donde está, como si pegara, como dices tú. Pero no es que está pegado, es que continúa en un lado, pero que no es visible para la línea temporal. O sea, la línea temporal tiene partes que continúan lejos de la propia línea temporal. Una cosa muy complicada. Por ejemplo, otra solución, dicen esos de los universos alternativos, donde a cada acción diferente que pueda contrarrestar o ser ¿cómo se dice? Negar una acción anterior, se crea una realidad distinta, una donde ocurre el evento que causó la realidad de la otra. Pero en ese caso no estaremos hablando completamente de viajes en el tiempo, sino viajes a mundos alternativos, donde, por ejemplo, si tú quieres matar a Hitler, digamos, y viajas en el tiempo para matar a Hitler, obviamente no tendría lógica, porque al no existir Hitler, él no podría hacer las cosas malas por las que tú quieres que muera. Así que más bien lo que pasa es que tú viajas a otra realidad donde hay otro Hitler completamente igual y tú lo matas. Y más bien hay dos mundos, uno del que vienes, que Hitler existió y siguen pasando las cosas malas, y otro mundo donde Hitler no existió y estás tú ahí en ese mundo matando a Hitler. Pero en ese problema tú realmente no cambiaste el tiempo. Si tú viajas de regreso a tu mundo, el mundo sigue igual como estaba, porque en ese mundo no mataste a Hitler, mataste a Hitler en el otro mundo, no en el mundo al que perteneces. Digamos que básicamente tu acción crea una realidad alterna, otra dimensión donde los eventos que tú creaste fueron los que cambiaron, y ahora el mundo se acopla a esas reglas, ¿no? Donde tú lo cambiaste. Y entonces, pero si tú regresas, digamos, al tiempo, a tu dimensión, tú ya estarías en el mundo que siempre estás acostumbrado a estar. Bueno, aquí hay otro eje, porque una cosa es el tiempo y otra cosa que ya estaríamos hablando de la dimensión, ¿no? En una dimensión donde existió tu abuelo y en otra dimensión donde tú lo asesinaste antes de nacer. Entonces, pues ya digamos que, bueno, sí, ya sería meter otro eje, que serían las dimensiones, ¿no? Las realidades. Bueno, ¿tienes otra paradoja? Sí, sobre todo es muy parecida a las demás, solo que tiene un error lógico que es extraño de comprender. Debido a que en esta, digamos que tú tienes una máquina, un portal del tiempo, un portal así, una rotura en el tiempo donde lo que pase viaja en el tiempo. No sé, 3 segundos antes de que tú, de que entrases al tiempo. Raro, un poco inútil, pero bueno. Lo importante es que tú, digamos que puedes lanzar una pelota en 3 segundos para que choque consigo misma a 3 segundos antes de que la lanzaras. Y haces eso. Lanzas una pelota hacia el portal y esta regresa en el tiempo para pegarse a sí misma antes de que sea lanzada 3 segundos atrás. El problema es la paradoja de que, bueno, es muy parecida a la paradoja del abuelo. Bueno, tú lanzaste esta pelota, entonces, ¿cómo esta pelota regresó a sí misma? El problema aquí es más complejo, porque no solo se trata de que esta pelota no exista. Tú puedes volverla a lanzar en cualquier momento. El problema es que ahora hay 2 pelotas, la que tienes y la que regresó. ¿Cómo pueden existir 2 pelotas? Ese es el problema. O sea, digamos que tú lanzas una pelota, digamos que hay una especie de portal físico donde puedas arrojar objetos, y esos objetos los envías al pasado. Entonces tú calculas el momento exacto en que tú lanzas la pelota en el futuro. Y ahora, regresando al pasado, cuando tú lanzas la pelota, digamos que choca la pelota, como, o sea, las 2 pelotas chocan en un tiempo, pero entonces se regresan a su dimensión, o las 2 pelotas se quedan atrapadas en la misma. No, porque la pelota que viene 3 segundos antes, o sea, viene antes de que tú la lanzaras, o sea, viene a detenerse a sí misma, ya no se lanzó. Pero el problema es que la otra no desaparece, sigue aquí. O sea, tiene 2 digamos pelotas. Que la pelota cayó, o sea, cuando está rebotando, aterrizó en la dimensión que estamos ahora. Y entonces la pelota que lanzas 3 segundos antes ya no existe en esa dimensión, porque se fue esta dimensión. O sea, arrojaste el tú del pasado de hace 3 segundos, arrojó la pelota, pero ya no supo qué pasó con ella. Y entonces el tú de la otra dimensión, digamos que ahora tiene 2 pelotas. Exacto.
Sí, esto, como ya dije, se resuelve más que nada con esa idea de que hay dos dimensiones alternativas, o debe haber dos realidades alternativas. Pero como dije, esto es muy difícil. O sea, se puede hablar mucho sobre viajar al futuro, pero es muy difícil hablar sobre viajar al pasado. No solo debido a todas estas paradojas, sino más bien que las propias paradojas, en este caso, quieren ejemplificar lo irrazonable o lo poco posible que podría ser un viaje en el tiempo, ya que quebrarías muchas leyes físicas en ese momento, no solo de velocidad, sino en este caso, por ejemplo, de dónde te encuentras, de quién es tu progenitor, de dónde viene este objeto. O sea, prácticamente estarías hablando de negar muchas leyes de la física, y eso ya prácticamente es magia. Por eso muchas personas creen imposible el viaje en el tiempo, y prácticamente, por lo menos, el viaje en el tiempo hacia atrás, viaje en el tiempo hacia atrás. Por otra parte, muchos sí creen que se puede viajar hacia adelante en el futuro, pero sin embargo, en el caso de hacia atrás, sí lo consideran imposible. Y prácticamente las paradojas, o la concepción de las paradojas, es un ejemplo de cómo la gente considera que esto no debería ser posible, simplemente por lógica no puede ser posible. Ok. Bueno, entonces, pues sí, o sea, si me dejas comentar algo sobre los viajes en el tiempo, pues básicamente es un tema muy recurrente, sobre todo en el ser humano, porque tiene esta conciencia de que somos efímeros. En algún momento tenemos que morir y en algún momento tenemos que nacer. Es decir, nosotros no escogemos en qué año de la historia de la existencia queremos nacer. Simplemente nosotros nacemos, y por nuestra condición de mortales, de seres humanos que vivimos alrededor de unos 70, 80 años, sabemos que nuestro destino será en unos 70, 80 años, básicamente fallecer. Pero entonces básicamente tú estás ligado a estas leyes naturales, y entonces, por ejemplo, si tú naciste en este año 2022, tú sabrás que aproximadamente en el año 2092 o 2102 vas a fallecer en promedio. Sin embargo, cuando quieres, aplicas muchas teorías para poder romper esa ley natural y poder, por ejemplo, estar tú de tu edad, no sé, unos 30 años, en lugar de, si naciste en el 2022 y tienes 30 años en el 2052, en lugar de estar sujeto ahí, te viajas, no sé, por ejemplo, 100 años al futuro, y ahora puedes tener, por ejemplo, las mejoras médicas que tienen en ese tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, ya te podrían permitir, no sé, rejuvenecerte o vivir más, o no sé, algo para que puedas alargar tu propia estadía. Entonces, no solamente eso, sino que viajar en el tiempo te permitiría ver los hechos con tus propios ojos, digamos, los más importantes, ¿no? Entonces, como estamos encadenados al tiempo, romper esta cadena es algo que, digamos, que apasiona mucho al hombre. Tanto viajar al futuro para ver qué hay, tanto viajar al pasado para poder presenciar lo que ya existió. Bien, ahora, como estos temas es tan recurrente, me gustaría mencionarte dos casos de viajeros en el tiempo, digamos, curiosos. Los dos, digamos, que son falsos, pero incluso hay personas que dicen que fue como algo bastante curioso que pasó. El primero, básicamente, es la historia de Bob White. ¿Qué pasó? Básicamente, durante los años de 2001 y 2003, no sé si recuerdas, en la época antigua del internet, cuando básicamente te hacías un correo y básicamente era la principal manera para comunicarte. Y entonces en ellos era muy común ver el spam. Habían bastantes cadenas y bastantes, digamos, hasta estafas. Y como todos éramos muy inocentes en el ámbito de la web, digamos que muchas de estas cadenas tú te las acabas creyendo, ¿no? Como por ejemplo la más, por decir un ejemplo, si mandas este correo a 5 cuentas, digamos que tendrás suerte para todo el año. Y entonces tú, digamos, como era algo bastante nuevo, entonces muchos de ellos eran como inocentes. Entonces, entre esos años salió un sujeto que se hacía conocer como Bob White o Tim Jones. Él mandaba mucho spam por los años inicios de los 2000. Básicamente en el periodo de 2001 a 2003, él quería que alguien le pudiera dar un generador de empuje de curvatura dimensional, que básicamente hace que cuando viajas por el espacio, curva el espacio, y entonces hace que
el tiempo pase de diferente manera. Entonces con eso él, según, podría regresar a su época. Según él, sus palabras, él estaba atrapado en el año 2003 y tenía que volver al año donde pertenecía. Sin embargo, después se vio la identidad de este tal Bob White y era nada más y nada menos que un tal James Todino. Él era un spammer bastante conocido por esos años y de hecho él estaba diagnosticado con el trastorno de esquizofrenia, por lo que muchas de sus cosas, que su spam que hacía, básicamente no era ahora sí que una broma para llamar la atención. Él realmente creía que era un viajero en el tiempo que estaba atrapado en el año 2003. Entonces básicamente él sí creía que necesitaba comprar el generador dimensional. De hecho, alguien le vendió un disco duro de motor como el generador dimensional y él lo compró, ¿no? Entonces digamos que sí, muchos dicen que se aprovecharon de él porque él realmente creía que era un viajero en el tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es una de las historias más conocidas. Básicamente de las conocidas, hay muchas historias conocidas en la web, como por ejemplo, la más conocida creo que es la de John Titor, ¿no? El hombre que tuvo que viajar en el tiempo para comprar una máquina, una computadora y poder evitar un bug que aparecería años después. Otra cosa muy interesante que me pareció fue una broma hecha por una revista llamada Weekly World News, donde básicamente redactó que había un tipo llamado Andrew Carlson que en el año 2002 empezó a apostar con básicamente en acciones muy riesgosas y tuvo éxito en todas, como si pudiera ver el futuro, como si pudiera ver exactamente qué cosa iba a tener éxito. Y entonces pasó de tener una fortuna de $800 a $350 millones, por lo que llamó la atención de las organizaciones, de las organizaciones, pensando que era algún tipo de estafa. Y entonces cuando le preguntaron a él, él dijo que lo que pasaba es que él era un viajero del tiempo de 200 años al futuro. Y entonces, para demostrar eso, le dijo más o menos dónde estaba el paradero de Osama Bin Laden o cómo era la cura del SIDA, pero se negó a decir datos como dónde estaba su máquina del tiempo y cómo funcionaba. Obviamente la historia nada más era para llamar la atención, o sea, era una historia falsa hecha por este periódico. Pero entonces, por los años de internet, como te decía, que eran muy interesantes, se empezó a viralizar la historia. Y entonces poco a poco muchos reportaron ese caso como si hubiera hecho real. Entonces digamos que por esos años Andrew Carlson, este personaje ficticio, fue como uno de los viajeros del tiempo, junto con el que estoy siendo Bob White y John Titor, más conocidos de esos años. Pues sí, básicamente eso es como uno de los ejemplos más curiosos que te podría mencionar sobre viajeros del tiempo que digamos pudieron pasar como reales. Wow, son increíbles. Bueno, se me hace muy extraño todo, bueno, esa idea de que personas que digan que viajan del tiempo. Se me hace, no sé, por ejemplo, el caso de la persona que me dices que mandaba spam para, buscando una herramienta específica para poder viajar en el tiempo. Es como, bueno, no sé si hubiera estado en la internet de aquella época, me imagino si tuviera, no sé, sobresalido, no sé, te hubiera espantado tal vez. O bueno, sacado de onda. Que alguien te enviara un mensaje sin razón aparente y dijera, te pidieron una herramienta específica para viajar en el tiempo. Como menciono otra vez, él padecía de esquizofrenia. Entonces él realmente estaba convencido que era un viajero en el tiempo. Entonces todo ese spam que hacía lo hacía de manera en serio, se lo tomaba en serio la búsqueda. Entonces yo creo que también, si eras algo inocente, pues también dices, no, pues ese tipo sí viajó en el tiempo, no sé si le crees, si le quieres ayudar. Sí, qué interesante. ¿Y qué más sabes? ¿Qué otros personajes existen de que se crea que hayan viajado en el tiempo? Pues básicamente también te podré mencionar otros más, como te digo ya, el famosísimo John Titor. Pero más allá de eso, también hay muchas pruebas, sobre todo fotográficas. No sé si has visto que se vuelven también muy virales, como por ejemplo, mira este sujeto que estaba vestido como si fuera alguien de hoy en día, pero estaba en los años de 1920, por ejemplo. O mira este otro sujeto que se ve que tiene un teléfono móvil, pero estaba en 1800, no sé. O sea, básicamente son interpretaciones que se vuelven virales. Incluso muchas de ellas son falsificaciones, fotos falsificadas, y otras nada más son como malinterpretaciones. Por ejemplo, algo que podría ser, yo que sé, alguna especie de caja para guardar, yo que sé, tarjetas. Dices, no, es que es un teléfono o algo así. Entonces, pues sí, básicamente nada más son como teorías. Y otra cosa que podría mencionar son las que, no sé si han visto, si han escarbado en YouTube
que han visto estos canales como con índole conspiranoico, es muy común encontrar relatos de personas que dicen que viajaron al año 3000 o 4000 y cuentan sus experiencias, ¿no? Obviamente la gran mayoría pues son experiencias ficticias, pero pues mínimo alguna de ellas son, pues es interesante, ¿no? O sea, es una fantasía muy común ver, pues no sé, yo de repente viajé en el tiempo y pude ver tal cosa, ¿no? Entonces pues es como un sueño muy recurrente, ¿no? Digamos ahora sí que ver qué es lo que pasa, porque nosotros, digo, estamos sujetos en el tiempo y romper esa cadena hace que seamos libres en ver qué es lo que podemos ver, nuestro propio destino, el destino de todos. Por ejemplo, también una experiencia que recuerdo mucho fue que se hizo muy viral en internet, fue la experiencia de un sujeto que dice que viajando en un desierto se tropezó, despertó inconsciente en un mundo alterno donde los Beatles habían sacado un álbum inédito, seguían juntos y habían sacado un álbum inédito, no sé si lo conozcas, es una historia muy famosa. Entonces básicamente lo que hizo esa leyenda urbana es a partir de demos y canciones muy desconocidas de los Beatles hacer como una especie de mashups para hacer canciones nuevas. Y entonces él, cuando dijo su historia de que fue a otra dimensión, donde en otro tiempo los Beatles habían sacado un nuevo disco, él básicamente con su falsificación pudo engañar a muchas personas. Bueno, como te estoy diciendo, hay muchos relatos de viajes, supuestos viajeros en el tiempo y cuáles fueron sus experiencias, ¿no? Pero pues obviamente un verdadero viajero en el tiempo no se sabe si alguna vez lo podemos conocer o si ya ha estado aquí, no supimos su existencia. Más allá que teorías y pues sí, ficción. Wow, interesante. Yo no sabía eso de los Beatles. Del viajero del tiempo que decía que había visto. Bueno, viajó a otra dimensión. Ajá. Donde los Beatles no se habían separado. Ajá. Entonces sí, digamos que él sí dijo que era un disco actual de los Beatles, pero hecho en otra dimensión. Entonces pues sí sería como un artículo de que no corresponde ni a esta dimensión ni a ese tiempo. Increíble, imagínense poder hacer eso. Pues sí, esas son las fantasías prácticamente que tiene la gente siento yo que este tipo de historias nos muestra así, este deseo que tenemos de poder controlar el tiempo mismo para poder usarlo como queremos. Recordemos que en el fondo el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y es normal que los humanos durante mucho tiempo nos hemos planteado si es posible de alguna manera usarlo como me apetezca, viajar atrás o hacia adelante, usarlo cuando yo quiera o como yo quiera. Así que es natural que existan historias como estas. Ok, bueno, y para continuar seguiremos con la sección que sería noticias paranormales. Y me llamó la atención una donde básicamente va en torno a la historia de el varón Malcolm Hailey, que básicamente fue un miembro de la nobleza. Era británico y también fue, gobernador de Punjab en Pakistán del periodo de 1924 a 1928. Es decir, este sujeto básicamente ya era alguien de nobleza, tuvo experiencia como gobernador, o sea, era alguien de estatus. Lo que llama la atención es que después de su muerte empezaron a subastar muchas de sus pertenencias. Y lo que llama la atención fueron algunos de sus objetos, como por ejemplo un kit para asesinar vampiros, donde podemos encontrar desde cruces, estacas, pistolas, agua bendita y muchos artefactos, ¿no? Que te queda pensando, o sea, qué tan populares eran, por ejemplo, las historias de vampiros, como para que alguien así pudiera tomárselo tan en serio, ¿no? Increíble. Otra cosa que encontraron en su colección fue un reporte policial del año 1915 de la Policía Metropolitana, donde registraron un enemigo alienígena en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como tipo de esas rarezas de vez en cuando salen. Obviamente puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero pues, digamos, llama la atención ver cierto de tipo de reportes así. En su colección hay otras cosas como un reloj, básicamente de los años 1700 y un bote de una vasija japonesa dado al servicio dado el servicio británico también de años anteriores, pero no se sabe para qué las querrían. Entonces, pues sí, básicamente se puede saber que él era bastante, digamos, no sé si aficionado a lo paranormal o sí tuvo experiencias extrañas. Wow, pues no sé, este personaje ha tenido una vida bastante ajetreada por lo que he visto, porque
Sí, bueno, por lo que escuché, sí tiene bastante cargos importantes. Y vaya, increíble. Eso me recuerda un poco a este documental de que salió para celebrar tras el aniversario de el programa de radio que hicieron sobre la Guerra de los Mundos, que supuestamente asustó a muchas personas de Estados Unidos. E hicieron un documental sobre la Guerra de los Mundos como si se hubiese pasado en la Primera Guerra Mundial. Y me llamó mucho la atención eso que dices de la carta que habla sobre que hubo enemigos alienígenas en la Primera Guerra Mundial. Me recordó bastante ese documental, no sé por qué. Sí, una cosa, para hacer un paréntesis, una cosa que me llama la atención es que la Segunda Guerra Mundial es tantísimo más popular que la primera, que hay muchísimas cosas interesantes en la primera que se dan por alto, ya que la segunda está, o sea, toda la historia de la Segunda Guerra Mundial está ampliamente contada, no solamente en historia, sino también, por ejemplo, en libros, películas, etcétera, etcétera. Pero la Primera Guerra Mundial también tuvo bastantes cosas interesantes y yo creo que a veces se dejan de lado. Eso es impresionante. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado nuestro cuarto podcast. Y bueno, les deseamos que tengan feliz día y que nos vuelvan a ver en próximas ocasiones. Y recuerda, vale la pena no dormir por comprender aquello que desconocemos. Muchísimas gracias.